Desde lo alto del penthouse más exclusivo de Ciudad de México, donde las luces de la ciudad parecían joyas esparcidas sobre una alfombra de terciopelo oscuro, Teo Santoro observaba el mundo como quien ya lo había conquistado todo, pero aún sentía la ausencia de algo que no sabía nombrar. A sus 34 años, era la personificación del éxito moderno, CEO de una de las startups más innovadoras del país, portada de revistas de negocios, presencia habitual en galas y causas sociales. Elegante, culto, generoso y abiertamente gay desde los 22. Su relación con Rafael era estable, hermosa, incluso envidiada por muchos. Pero la verdad es que algo había cambiado, y nadie lo sabía, ni siquiera él. Esa noche, mientras el ambiente sonaba con jazz francés y una copa de vino rubí descansaba entre sus dedos largos, Teo llevaba un traje hecho a medida que ya no parecía encajar con su alma. Estaba cansado, no físicamente, sino por dentro. Ese tipo de cansancio que no se cura con vacaciones ni con aplausos. Era el peso de sonreír con los labios mientras los ojos vagaban por lugares que él mismo no comprendía. Rafael estaba en la habitación, acostado en la cama, leyendo un artículo científico. Teo lo miró desde lejos y sintió un nudo en el pecho. Amaba a Rafael, pero ya no de la misma forma. Y eso lo carcomía por dentro. El compañerismo aún estaba, el cariño, la admiración, pero la pasión, la chispa, las ganas de construir un futuro, todo eso parecía haberse apagado en silencio, sin que nadie lo notara, y él no sabía cómo decirlo sin destruir lo que aún quedaba entre ellos. Se volvió hacia la ventana. Los edificios brillaban como promesas, pero él se sentía solo, una soledad sofisticada, vestida de lujo, rodeado de todo, pero vacío por dentro, como un hombre en una fiesta donde todos bailan, menos él. Y era precisamente ese baile invisible lo que empezaba a cuestionar. Teo respiró hondo, pensó en sus proyectos sociales, en los discursos que solía dar sobre autenticidad, libertad, amor, pero ya no podía pronunciar esas palabras con verdad. Algo dentro de él clamaba por una transformación, algo que aún no lograba entender. Lo que Teo no sabía era que, a pocas cuadras de allí, en una escuela pública olvidada por el gobierno, había una mujer de ojos grandes y voz suave que llevaba en sus manos el don de despertar todo lo que dormía dentro de él. Y muy pronto, el destino cruzaría sus caminos de una forma que lo cambiaría todo. Porque por más que intentemos controlar el rumbo de nuestra historia, el amor, el verdadero amor, siempre encuentra una rendija para entrar, incluso cuando no lo llamamos, incluso cuando creemos que ya no es posible. Había algo sagrado en la forma en que Rafael Diniz miraba a Teo. No era solo amor, era lealtad, historia compartida, una promesa silenciosa. A sus 32 años, Rafael era todo lo que muchos sueñan encontrar. Inteligente, amable, exitoso, con una sonrisa que abrazaba a quien estuviera cerca. Médico en un hospital de referencia, dividía sus días entre salvar vidas y mantener su relación con Teo funcionando como una maquinaria perfecta, o al menos eso creía hasta hace poco. En los primeros años, el amor entre ellos era casi de película. Cenas a la luz de las velas, viajes espontáneos, notas escondidas en los bolsillos del saco, una conexión que parecía inquebrantable. Rafael creía en eso con la convicción de quien había construido todo sobre una base sólida. Pero en las últimas semanas, o quizá meses, los silencios entre ellos empezaron a hablar más fuerte que las palabras. Los toques se volvieron más fríos, las miradas más distantes. Teo había cambiado, y Rafael, aunque no quisiera admitirlo, lo sentía en el aire. Esa noche, acostado en la amplia cama del dormitorio minimalista que compartían, Rafael leía un artículo médico sobre trastornos del sueño, pero no retenía ni una línea. Sus ojos volvían una y otra vez al marco de la puerta, esperando que Teo regresara del balcón. No era la primera vez que lo encontraba allí, perdido, con una copa de vino en la mano y la mente a kilómetros de distancia. El miedo comenzó a crecer. No el miedo a una traición carnal. Ese, Rafael podría perdonarlo, sino el miedo a perder su lugar en el corazón de alguien a quien amaba más que a nada. Cerró el portátil y se levantó, caminando descalzo hasta la cocina. La luz tenue se reflejaba en el suelo de mármol.
Todo en ese apartamento era impecable, bello, pensado, pero dentro de él se instalaba un eco de abandono. Rafael era un hombre racional, acostumbrado a lidiar con diagnósticos, crisis y reacciones químicas, pero el amor no sigue fórmulas, y cuando se trata de sentir, hasta los más lógicos se vuelven vulnerables. Abrió la nevera, tomó un jugo y se detuvo. Recordó su primera cena con Theo, la primera vez que lo vio de verdad, no como el CEO admirado, sino como el hombre que temblaba al hablar de las heridas de la infancia, del miedo a no ser aceptado, del padre que lo echó de casa a los 17 años. Rafael cuidó de esas heridas, amó cada cicatriz, y ahora sentía que estaba siendo dejado atrás, no por otro hombre, sino por un abismo que crecía dentro de Theo y al que ya no podía llegar. Volvió al dormitorio y se acostó en silencio. Theo aún no había regresado. Miró el lado vacío de la cama y por primera vez sintió que tal vez el amor no bastaba, no porque se hubiera acabado, sino porque el otro ya no estaba allí por completo. Y lo más doloroso era saber que, incluso haciendo todo bien, a veces el amor no muere por falta de cuidado, muere porque el otro elige irse. Entre los muros descascarados de una escuela pública en la zona norte de Ciudad de México, había un aula estrecha, con un ventilador ruidoso en el techo, ventanas que apenas se abrían y decenas de sillas rayadas. Allí, en medio del caos silencioso del olvido, daba clases Clara Nogueira, 26 años, profesora de artes, alma de artista, cuerpo de guerrera y una mirada que irradiaba más luz que cualquier ventana rota pudiera ofrecer. Era de esas mujeres que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Basta con estar cerca para sentir que hay algo en ella que no cabe en etiquetas, moldes ni definiciones fáciles. Clara era hermosa, pero no una belleza fabricada. Era belleza verdadera. De esa que nace en la forma de sujetarse el cabello con un lápiz, en la sonrisa tímida que ilumina el rostro sin maquillaje, en la calma de quien ha llorado en silencio muchas veces, y aún así decide seguir creyendo en las personas. Usaba camisetas simples, jeans desgastados, y siempre llevaba un cuaderno de tapa dura en su bolso, donde dibujaba los rostros y sueños de los alumnos que nadie más veía. Vivía con su abuela, doña Neusa, una viuda de voz suave y manos curtidas. Las dos compartían un hogar modesto, con muebles antiguos, olor a café y música de radio AM. Clara nunca conoció a su padre, y su madre, víctima de una profunda depresión, se fue demasiado pronto. La vida no le dio caminos fáciles, pero en lugar de endurecerse, transformó el dolor en arte. Pintaba paredes, escenarios, rostros, destinos. Enseñaba con el corazón, y sin saberlo, salvaba vidas todos los días. Esa mañana, llovía. Clara llegó a la escuela con el cabello recogido en un moño alto, la chaqueta empapada y los pasos apresurados. Llegaba tarde a una charla organizada por la alcaldía sobre educación e innovación. Estuvo a punto de no ir, pero algo, una intuición, tal vez, le dijo que debía asistir. Entró al pequeño auditorio, tomó asiento al fondo y respiró hondo, acomodando su cuaderno en el regazo. El presentador anunció la presencia especial de uno de los nombres más importantes en tecnología educativa del país, Theo Santoro. Ya había oído el nombre, pero nunca le prestó atención a esos millonarios sonrientes que hablan de cambiar el mundo, sin haber pisado jamás el barro. Sin embargo, cuando Theo subió al escenario, Clara sintió algo extraño. No era fascinación, era curiosidad. La forma en que hablaba no era ensayada. Había tristeza en sus ojos, una pausa sincera entre frases, un vacío disfrazado de elocuencia. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó, ¿quién es este hombre en realidad? Después de la charla, Clara no tuvo valor de acercarse, pero al salir, dejó caer por accidente su cuaderno de anotaciones. Theo, que venía justo detrás, lo recogió. Al ver la tapa rayada con dibujos hechos a mano, esbozó una leve sonrisa. ¿Esto es tuyo?, preguntó, tendiéndoselo. Ella lo tomó sin mirarlo mucho. Sí, gracias, y se fue. Theo se quedó parado un instante, observándola caminar bajo la llovizna, con pasos tan livianos que parecía que bailaba sin saberlo.
Y en ese momento sintió una chispa diferente, no de deseo, sino de silencio lleno, como si, en un simple tropiezo, hubiera encontrado la pieza que siempre le faltó. Y Clara, ya afuera, también sintió algo extraño. No sabía nombrarlo, no lo entendía, pero dentro de ella había nacido una pregunta nueva. Y para quien vive del arte, las preguntas son semillas de mundos enteros. Se suponía que iba a ser solo otra tarde cualquiera. Clara salió de la escuela con los hombros encorvados por el cansancio y los dedos manchados de témpera. Pasó por la papelería del barrio, compró 2 pinceles baratos y tomó el metro abarrotado hasta el centro de la ciudad, donde se celebraba una pequeña exposición de alumnos de escuelas públicas. Llegó tarde, como siempre, pero justo a tiempo para ver los ojos de un niño brillar al ver su propio dibujo colgado en una pared blanca. Ella sonrió, por eso lo hacía todo. Al otro lado de la sala, Theo la observaba a distancia. Estaba allí como patrocinador del evento, pero ya no se sentía cómodo en ese papel. Los flashes de las cámaras, los agradecimientos formales, los discursos ensayados, todo le sonaba vacío. Fue entonces cuando la vio de nuevo, Clara, con el mismo moño desordenado, un vestido azul sencillo, cuaderno bajo el brazo y un brillo discreto en la mirada. Observaba los cuadros como si escuchara música a través de los colores. No pudo resistirse. Cruzó lentamente el salón y se detuvo a su lado, fingiendo mirar la misma pintura. ¿Tú crees que pintó el cielo más con lo que vio o con lo que sintió?, preguntó, sin mirarla. Ella giró el rostro, sorprendida, pero sonrió. Con lo que sintió. Los niños pintan con el corazón primero. Ambos rieron, y la conversación que comenzó allí fue como un hilo que se desenreda de un ovillo olvidado. Hablaron de arte, de educación, de infancia, de política, de dolor. Theo se vio contando cosas que nunca compartía con nadie, sobre el padre que lo echó, sobre la soledad disfrazada de éxito, sobre el miedo de ya no reconocerse en ningún lugar. Y Clara, con una escucha profunda y silenciosa, parecía recoger cada palabra como quien guarda piedras preciosas. En un momento, él la miró con más atención. La luz suave de la galería iluminaba su perfil, revelando una belleza serena, sin pretensiones. Pero no era eso lo que lo conmovía. Era la ligereza que ella cargaba, aun con las cicatrices de la vida. Era la forma en que hablaba de las cosas simples con pasión. Era la paz. Clara, por su parte, comenzó a notar pequeñas grietas en ese hombre tan perfecto ante los ojos del mundo. No era arrogante, no la trataba como inferior, no usaba el dinero como escudo. Era como si, junto a ella, Theo pudiera ser simplemente humano, y eso, de algún modo, la desarmaba. La conversación duró más de 1 hora. Salieron juntos de la galería, caminaron hasta una pequeña cafetería y pidieron 2 cafés. Se sentaron en un banco de la plaza, donde el ruido de los autos se mezclaba con el viento y el olor a árboles mojados. Esta vez, Theo habló poco, solo escuchaba. Clara hablaba de las clases, de los alumnos, de su abuela, de cómo todo podría ser más bonito si la gente mirara al otro con más verdad. Él la observaba y sentía un ardor silencioso en el pecho. No era pasión todavía, no era deseo, era inquietud. Era como si algo dentro de él comenzara a moverse. Algo que había pasado la vida entera intentando mantener inmóvil. Y en ese instante, entre un sorbo de café y una sonrisa tímida, se formó la primera grieta, pequeña, discreta, pero real. Y una vez que el alma comienza a agrietarse, no hay forma de volver a ser la misma de antes. Era extraño sentir aquello, casi incómodo, como cuando una canción desconocida se te mete en la cabeza y no puedes sacarla, aunque no sepas por qué te tocó tan profundo. Theo Santoro, que siempre había tenido respuestas afiladas para todo, ahora se encontraba en silencio ante su propia alma. No podía dejar de pensar en Clara. No era por su apariencia ni por seducción, era algo más abstracto, más peligroso. Ella había accedido a un lugar dentro de él que ni siquiera sabía que existía. Durante días intentó racionalizarlo. Solo era admiración, una conexión intelectual, un deslumbramiento momentáneo. Pero la verdad, esa que solo aparece cuando uno está acostado en la oscuridad, mirando al techo en silencio,
decía otra cosa, y esa verdad lo desgarraba, porque chocaba de frente con todo lo que había construido, defendido y vivido hasta ese momento. Teo siempre había sido honesto sobre su orientación, luchó por ello. Fue expulsado de su casa a los 17 por declararse. Pasó años intentando reconstruirse, enfrentando el prejuicio, ganando su lugar en un mundo que adoraba etiquetar el amor como una cuestión de elección. Amar a Rafael había sido su redención, y fue real. Pero ahora algo se movía, algo inédito, y eso le daba más miedo que cualquier crisis que hubiera enfrentado antes. Trató de mantener la rutina con Rafael, pero los silencios se hacían más largos. El contacto perdía sentido. El beso, antes lleno de intimidad, ahora era un hábito automático. Rafael no exigía explicaciones, solo observaba, pero sus ojos lo decían todo. Sentía cómo la distancia crecía, y Teo se odiaba por ello. Empezó a evitar encuentros, ignoró invitaciones, se hundió en el trabajo, y aún así, entre planillas y llamadas, el rostro de Clara aparecía. Su sonrisa contenida, el brillo en los ojos al hablar de sus alumnos, la forma en que el viento desordenaba su cabello, y ella reía sin preocuparse. El dilema empezó a crecer dentro de él como un susurro que se vuelve grito, y con él, la culpa. Teo no quería ser injusto con Rafael, pero tampoco quería mentirse a sí mismo. Por primera vez, no sabía quién era, no sabía si era gay, si era bi, si era solo confusión. Solo sabía una cosa: lo que sentía por Clara no era una fantasía, era real. Intentó huir, se alejó de ella, ignoró sus mensajes, canceló un evento donde ella estaría, pero el corazón no respeta distancias. Y cuanto más intentaba sepultarlo, más vivo se volvía. No era una cuestión de género, era presencia, era alma, era encuentro. Una noche, solo en el balcón de su casa, Teo lloró, por primera vez en años, no solo por tristeza, sino por miedo. Miedo a decepcionar a Rafael, miedo a ser juzgado, miedo a no reconocerse más en su propio cuerpo, pero sobre todo, miedo a perder lo único que lo hacía sentir completo. Y fue allí, en el silencio de la madrugada, donde entendió, no importaba el nombre de lo que estaba sintiendo, importaba tener el valor de no esconderse más de sí mismo, porque a veces la mayor libertad es permitirse cambiar, incluso cuando todo el mundo espera que sigas siendo el mismo. El amor, cuando es verdadero, se siente antes de entenderse, y Rafael lo sintió. Lo sintió en el roce que se enfriaba, en las palabras que caían cada vez menos, en el tiempo que Teo empezó a esconder. Ya conocía esa mirada vacía del otro lado de la mesa. Ya sabía cuando alguien estaba allí solo de cuerpo presente, pero no quería creerlo. No Teo, no después de todo lo que habían construido. Era una tarde de sábado, lluviosa, silenciosa. Rafael había preparado una lasaña casera, un intento de rescatar uno de los rituales antiguos entre los dos. Esperó durante horas. Teo llegó tarde, sin hambre, con los ojos pesados y una sonrisa forzada. Se sentó a la mesa, removió la comida sin probar bocado, y cuando Rafael extendió la mano sobre la suya, como tantas veces antes, Teo la retiró con suavidad, pero con una distancia que dolió como un cuchillo. ¿Está pasando algo?, preguntó, con una voz más baja de lo que hubiera querido. Teo dudó. Solo estoy cansado, Rafa. Es mucho en el trabajo. ¿Y desde cuándo tu cansancio tiene nombre de silencio? La frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Teo bajó la mirada, y Rafael lo supo. Ya no necesitaba preguntar. La respuesta estaba en la forma en que Teo evitaba mirarlo, en el abrazo que no llegaba, en la ausencia que llenaba cada rincón de la casa. En los días siguientes, Rafael intentó actuar con normalidad. Seguía preparando el desayuno, doblando la ropa, organizando las plantas del balcón, pero por dentro todo comenzaba a desmoronarse. Y lo más cruel era no saber contra qué estaba luchando. ¿Había otra persona? ¿O simplemente era el final? No quería una explicación. Quería de vuelta la mirada, la sonrisa espontánea, la conversación sin esfuerzo. Un día, mientras organizaba la estantería, encontró un cuaderno de anotaciones de Teo. Curioso, lo abrió. Dentro había garabatos sueltos, pensamientos dispersos, frases como: no se trata de traición,
Se trata de verdad. O, ¿cómo puedo amar dos mundos sin odiarme por ello? Rafael sintió un nudo en el pecho. Y por primera vez, sintió rabia. Rabia por no haber sido parte de ese dolor. Porque Teo no confiara lo suficiente como para decirle la verdad. Por estar siendo empujado hacia afuera sin siquiera tener la oportunidad de luchar. No era por perder, era por ser descartado en silencio. Esa noche, Rafael lo esperó despierto. Cuando Teo llegó, la discusión fue inevitable, pero no hubo gritos, solo palabras contenidas, lágrimas silenciosas y una verdad que por fin salió a la luz. Teo habló de Clara, habló de lo que sentía, de lo que estaba intentando entender. Rafael escuchó, tragó cada palabra como quien bebe veneno sabiendo que no hay antídoto. ¿Me amaste?, preguntó finalmente. Con todo mi corazón, respondió Teo. Entonces, ¿por qué no tuviste el valor de decírmelo antes? Porque parte de mí aún intentaba protegerte, y parte de mí solo quería que hubieras sido honesto. Rafael no suplicó, no se rompió. Solo se levantó, miró por última vez al hombre con quien compartió tantos sueños, y se fue a dormir al cuarto de invitados. Lo que tenían no terminó esa noche. Llevaba tiempo terminándose. Aquello fue solo el último suspiro. Y en ese silencio, Rafael comprendió lo que duele más que ser dejado. Es ser olvidado dentro de alguien que aún ocupa tanto espacio dentro de ti. Había algo extraño en ese frío en el estómago, algo inquietante, casi molesto. Clara lo sentía cada vez que Teo aparecía. No porque él fuera invasivo, al contrario, siempre era amable, delicado, respetuoso, pero era justamente eso lo que la descolocaba. Su mundo nunca estuvo hecho para hombres así. Estaba acostumbrada a promesas incumplidas, a halagos vacíos, a acercamientos con segundas intenciones. La idea de que alguien como Teo, millonario, elocuente, comprometido con otro hombre durante años, pudiera mirarla con verdad, era algo que su mente no sabía dónde encajar. Clara intentaba racionalizar. Es amable con todos, es solo amistad, es solo admiración. Pero cada vez que él la miraba con ese brillo contenido, como quien ve lo que nadie más ve, el corazón de Clara se aceleraba en silencio, y eso la aterraba. No quería sentir, no quería necesitar a nadie, no quería ser otra mujer que se entrega a una ilusión bonita y luego recoge los pedazos. Así que se alejó, ignoró mensajes, rechazó invitaciones, evitó lugares donde él pudiera estar. Pero Teo no insistía, esperaba, con paciencia, como quien sabe que forzar a una mariposa a salir del capullo es lo mismo que impedirle volar. Una tarde, Clara volvió antes de lo habitual de la escuela. Su abuela, doña Neusa, estaba recostada en el sillón, con los ojos cerrados, escuchando la misma emisora de siempre. ¿Hay algo que te molesta, hija?, preguntó, con la sabiduría de quien ve más allá. Yo estoy confundida, abuela. Hay alguien y no sé si puedo confiar. No necesitas confiar en él, necesitas confiar en ti. Esa frase quedó retumbando en la mente de Clara. Esa noche, tomó su cuaderno de dibujos y lo abrió en la última página. Allí, dibujado con trazos suaves, estaba el rostro de Teo, ojos intensos, expresión de quien carga más de lo que muestra. Ni siquiera recordaba cuándo lo había hecho, pero estaba allí, y eso decía más que cualquier pensamiento lógico. Al día siguiente, Clara fue al centro a comprar pinturas nuevas. En el camino, se detuvo frente a una cafetería donde solía encontrarse con Teo. Pensó en entrar. No entró. Caminó una cuadra más. Se detuvo otra vez. Y entonces, como quien decide enfrentar su miedo, dio media vuelta y entró. Teo estaba allí, sentado junto a la ventana, café en mano, cuaderno abierto. Al verla, sonrió. No con sorpresa, sino con ternura, como quien había estado esperando. «Viniste», dijo, simplemente. «Tengo miedo», respondió ella, sentándose frente a él. «¿De mí? De mí misma, de sentir, de equivocarme, de perderme». Teo sostuvo la taza con delicadeza. Entonces sentimos juntos, con calma, sin prisa, sin etiquetas, solo con verdad. Clara lo miró a los ojos. Por primera vez, no vio al empresario, ni al ex de alguien.
ni al hombre demasiado guapo para ser real. Vio a un ser humano, roto y entero a la vez, igual que ella. Y en ese instante entendió que quizá el amor no era una trampa, sino una elección valiente de quedarse, incluso con miedo. Y lo que nació allí, entre el aroma del café y el sonido de la ciudad al fondo, no fue pasión, fue confianza. Y la confianza, cuando se siembra en el terreno correcto, florece incluso en el corazón más herido. Hay decisiones que no se toman de golpe, van creciendo, susurrando, tomando forma en silencio, hasta el día en que ya no caben dentro de uno. Y Theo ya no podía cargar todo eso en silencio. El conflicto entre la culpa, el afecto por Rafael, el nuevo sentimiento por Clara y la imagen pública que había construido con tanto esfuerzo, lo dejaban agotado. Era como estar atrapado entre dos mundos y asfixiarse en ambos. Durante semanas, vivió en modo automático. Dormía poco, comía mal, evitaba compromisos, rechazaba invitaciones. La empresa seguía sin él. La casa, en silencio, se había vuelto un reflejo de lo que quedaba entre él y Rafael. Paredes intactas por fuera y agrietadas por dentro. Clara respetaba su tiempo. No exigía, no preguntaba, solo estaba allí, presente, sin invadir, y eso dolía más que cualquier presión, porque con ella, Theo no tenía que fingir, no tenía que justificar quién era, ni medir lo que sentía. Ella veía lo que él no tenía valor de admitir ni siquiera ante sí mismo. Una madrugada de cielo despejado, Theo se sentó en el balcón del apartamento y respiró hondo. Sentía la ciudad viva bajo sus pies, pero por dentro, todo estaba suspendido. Fue entonces cuando tomó el celular y escribió un mensaje corto. Necesitamos hablar. Mañana. Lo envió a Rafael, sin punto final, porque ya lo sabía. El punto final vendría con la mirada. A la mañana siguiente, preparó café, el mismo que le gustaba a Rafael, fuerte y sin azúcar. Se sentó a la mesa. Esperó. Cuando su pareja apareció, con ojeras profundas y el rostro cansado, Theo ya estaba listo. Pero eso no redujo el dolor. Lo miró con una ternura infinita. No sé por dónde empezar, confesó. Entonces empieza siendo sincero, respondió Rafael, con la voz quebrada. Theo le contó todo, cada detalle, sobre Clara, sobre lo que sentía, sobre la confusión que eso le causaba. No mintió, no ocultó, no romantizó, solo habló con el corazón abierto, y mientras hablaba, lloraba. Lloraba por estar hiriendo a alguien que fue su refugio. Lloraba por admitir que su corazón había cambiado de lugar. Rafael lo escuchó en silencio. Solo una lágrima se le escapó. Cuando Theo terminó, respiró hondo y dijo: «Lo que más duele no es perderte, es saber que ya te había perdido antes de que me lo dijeras». No se abrazaron, no se culparon, solo se miraron por unos segundos, y allí se despidieron de todo lo que habían vivido. No fue con rabia, fue con amor. Un amor lo suficientemente maduro para entender que no siempre estar juntos es lo que mantiene al otro entero. Esa noche, Theo salió de la casa donde había vivido por años. Se llevó solo una maleta y el silencio de una ruptura que, aunque dolorosa, era necesaria. Pasó días lejos de todo, sin ver a Clara, sin contestar llamadas, sin explicaciones. Necesitaba entender quién era ahora. Necesitaba reaprender a estar solo. Pero cuando el silencio terminó, supo exactamente lo que quería. Y por primera vez en mucho tiempo, no había dudas, solo coraje. Coraje para reconstruirse con otra persona. Coraje para enfrentar lo desconocido. Coraje para amar de una forma que jamás imaginó que existía. La lluvia de esa tarde parecía caer en el ritmo exacto de lo que Clara sentía por dentro. Afuera de la escuela, las gotas dibujaban ríos sobre el suelo agrietado, mientras que dentro de ella, su corazón se convertía en un océano de dudas. Theo había estado distante durante días. No llamaba, no respondía, no aparecía. Clara intentaba convencerse de que era lo mejor, que quizás todo aquello no era más que un lapso, un desencuentro de almas en fases diferentes. Pero la verdad era que el silencio dolía más que la ausencia, hasta que, en una tarde gris, él apareció. Clara estaba en la biblioteca de la escuela.
ayudando a un alumno a pegar las hojas mojadas de un trabajo. Escuchó pasos, levantó la vista, y allí estaba Theo, cabello mojado, abrigo oscuro, mirada firme, pero había algo nuevo en su expresión: paz. La inquietud que lo habitaba había dado paso a una serenidad casi inquietante. Ella se levantó despacio, con el corazón acelerado. «Pensé que te habías ido para siempre», dijo, intentando disimular el dolor. «Necesitaba perderme para descubrir dónde estaba de verdad», respondió, sin titubear. Clara cruzó los brazos, a la defensiva. «No me debes nada, Theo, pero merecías saberlo. Lo sé, y por eso estoy aquí, no para justificarme, sino para ser honesto». Respiró hondo. «Terminé con Rafael». El silencio entre ellos sonó como un trueno mudo. Clara desvió la mirada, intentando procesarlo. ¿Por mi culpa? No, por mi verdad, por todo lo que venía negando, por no poder seguir compartiendo el corazón con alguien cuando una parte de él ya no estaba allí. Ella dio un paso hacia él. «¿Y dónde está ahora?» «Contigo». Esa respuesta no fue impulsiva ni apresurada. Fue dicha con la certeza de quien enfrentó el miedo de perderse y eligió amar aún así. «Tengo miedo, Theo», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también», confesó él, «pero ya no puedo seguir huyendo de lo que es real. No se trata de etiquetas, ni del pasado, ni del futuro. Se trata de ti y de lo que hiciste con la parte de mí que creía muerta». Ella guardó silencio. Luego, lentamente, extendió la mano. Él la sostuvo con suavidad. Y allí, tomados de la mano entre estantes viejos y libros olvidados, sellaron un pacto sin promesas: caminar juntos aunque no supieran el camino. Porque a veces, el amor no empieza con fuegos artificiales, sino con el valor de quedarse, incluso cuando todo alrededor grita que huyas. En la memoria de Theo, ninguna despedida había dolido tanto como esa. No hubo escándalos, ni reproches, ni escenas. Solo silencio. Un silencio denso, cortante, lleno de todo lo que alguna vez fue amor, pero que ahora necesitaba ser dejado atrás. Se habían reencontrado por última vez, sin planes, sin promesas, solo para cerrar el ciclo con dignidad, porque a pesar del dolor, aún quedaba entre ellos algo que el tiempo, la ruptura y hasta el nuevo amor no podían borrar: respeto. Se encontraron en el apartamento que antes compartían. Estaba vacío de muebles, pero lleno de recuerdos. Rafael, más delgado, llevaba una camisa clara, los ojos firmes pero profundos. Theo llegó con pasos lentos, como quien teme pisar sobre ruinas aún humeantes. «Gracias por venir», dijo Rafael, ofreciendo un café ya frío. Era lo mínimo que podía hacer. «Tú mereces todas mis verdades». Se sentaron. Se miraron durante segundos que parecían minutos enteros. Y entonces, sin necesidad de ensayo, Theo comenzó a hablar. Habló de lo que sentía, de lo que había descubierto, del miedo que aún lo acompañaba. Contó sobre Clara, pero no con exaltación, con cuidado, como quien muestra una herida que se volvió flor, y con cada palabra, Rafael escuchaba con la calma de quien ha aprendido a aceptar lo que no puede controlar. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Rafael al final. «No que ames a otra persona, sino saber que no pude ser tu hogar para siempre». «Pero lo fuiste, Rafa», respondió Theo con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste el hogar más hermoso que jamás tuve». Se abrazaron, fuerte, largo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Fue una despedida, pero también un agradecimiento. Rafael no lo odiaba. Theo no se arrepentía. Ambos sabían que, aunque ya no fueran el destino del otro, habían sido el camino, y eso ya lo era todo. Antes de salir, Theo se detuvo en la puerta. Miró por última vez aquel lugar donde tantas versiones de sí mismo habían existido. «Aún eres parte de mi historia, Rafael. Siempre lo serás. Y tú de la mía. Ve en paz, pero por favor, no te olvides de ser feliz». Theo salió con el corazón hecho pedazos, pero eran pedazos conscientes, enteros en su dolor. No era una ruptura por odio, sino por madurez. No era destrucción, era liberación. Y Rafael se quedó, sentado en la sala vacía, con los ojos perdidos entre recuerdos y el eco de todo lo que no fue. Pero aún así, sonrió.
Porque a veces, amar de verdad es soltar, es dejar ir, es permitir que el otro encuentre lo que lo hace completo, aunque no sea contigo. Había una especie de paz que Clara nunca había sentido antes, una calma que no venía de la certeza, sino de la verdad. Y esa tarde de sábado, cuando escuchó los golpes en la puerta de su casa, supo sin mirar que era él. El corazón se le aceleró, pero no por miedo. Era como si todo el tiempo de espera le hubiera enseñado que el amor no llega cuando uno lo desea, llega cuando uno está listo. Teo estaba allí, más simple que nunca. Camiseta gris, jeans, un pequeño ramo de margaritas en las manos y los ojos más desarmados que ella había visto jamás. No traje promesas, solo ganas, dijo él. ¿Y coraje?, preguntó ella, con una sonrisa contenida. También, por primera vez, completo. Se sentaron en la veranda. El cielo estaba dorado, entre el final de la tarde y el comienzo de la noche. Doña Neusa, como siempre, escuchaba la radio en su cuarto, fingiendo no oír, pero oía todo. Teo habló de los días lejos, del final con Rafael, de las dudas, del miedo y de la decisión que, al final, no fue sobre gustar de un hombre o una mujer, sino sobre quién le hacía respirar con verdad. «No quiero hacerte daño», dijo él, tomando sus manos con delicadeza, «ni idealizarte. Solo quiero vivirte, con todo lo que eso signifique». «¿Y si sale mal?», preguntó Clara con los ojos brillando. «Entonces lo vivimos igual, porque prefiero equivocarme contigo que pasar la vida sin intentarlo». Y entonces ocurrió, no como en las películas. No hubo música, ni cámara lenta. Fue un beso simple, verdadero, lleno de duda y ternura. Un beso donde no había certeza, pero sí espacio. Espacio para sentir, para empezar, para intentar. Clara se apartó despacio, con los ojos aún cerrados. «No eres lo que yo esperaba, Teo». «Ni tú», respondió él, sonriendo. «Eres mejor». Esa noche fue de conversaciones lentas, manos entrelazadas y planes tímidos. No se pusieron etiquetas, no se aferraron, solo se permitieron. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron en paz. No porque supieran el futuro, sino porque habían hecho las paces con el presente. Y cuando amaneció y el sol entró por la ventana de aquella casa sencilla, con olor a café y sonido de radio AM, Teo miró a Clara aún dormida y pensó: «Ahora sí, estoy en casa». El sol de octubre atravesaba los vitrales antiguos de la pequeña iglesia del interior, como si el cielo mismo quisiera presenciar aquel momento. Las flores en los bancos eran sencillas, margaritas y lavanda, recogidas el día anterior por Clara y su abuela. No había orquesta, ni lujo, ni multitud, pero había algo que rara vez se ve, incluso en las fiestas más costosas: verdad. Teo Santoro, el hombre que había vestido los trajes más elegantes del país, ahora llevaba una chaqueta clara, sin corbata, con un broche hecho a mano prendido en el pecho, regalo de uno de los alumnos de Clara. Sus ojos, normalmente firmes y calculadores, estaban ahora llenos de lágrimas, rendidos, desarmados. Miraba hacia la entrada de la iglesia con el corazón acelerado, como si cada latido confirmara que lo imposible, sí, puede suceder. Y entonces, ella entró. Clara llevaba un vestido blanco de tela liviana, cosido por su abuela. No había velo, no había joyas, solo la luz del atardecer acariciando sus hombros y esa sonrisa tímida y emocionada que hacía que Teo olvidara todos los días en que había dudado de sí mismo. Caminaba despacio, pero con pasos firmes. Sus ojos no temblaban. Decían: «Te elijo, no por necesidad, sino por presencia». La ceremonia fue dirigida por un sacerdote anciano, de voz suave, que hablaba más con los ojos que con la boca. No hubo lectura de votos extensos, solo manos entrelazadas, miradas profundas y 2 respiraciones entrecortadas por la emoción. «Teo, eliges amar a esta mujer con todo lo que eres, sin intentar cambiarla, sin borrar lo que fue antes de ti. Elijo, y agradezco que no haya renunciado a mí antes de que yo me encontrara. Clara, eliges caminar junto a este hombre, aunque su pasado no quepa en explicaciones fáciles. Elijo, porque su verdad me hace sentir más viva que cualquier mentira cómoda». Cuando el sacerdote los declaró unidos,
La iglesia estalló en tímidos aplausos y lágrimas contenidas. No era un cuento de hadas, era una boda real, de personas reales, con historias torcidas, pasados complejos y un presente pleno frente a ellos. Afuera, el cielo estaba naranja. Clara lanzó el ramo, que cayó en las manos de una niña de la comunidad. Teo abrazó con fuerza a doña Neusa, y luego, caminando de la mano entre los invitados, ambos se miraron y sonrieron con la certeza de quien sabe. La vida vuelve a empezar cada vez que elegimos el amor, aunque llegue de la forma más improbable. Y al subirse a la pequeña camioneta que los llevaría al campo donde pasarían la noche, con el polvo del camino elevándose detrás de ellos, Teo sintió algo que nunca había sentido antes. Paz, paz por haber enfrentado sus miedos, paz por haber honrado a Rafael con verdad, paz por haber elegido a Clara, paz por finalmente haberse elegido a sí mismo. En la acera opuesta a la iglesia, entre árboles antiguos y un muro de piedras cubierto de musgo, Rafael Diniz observaba desde lejos. No fue invitado, ni lo esperaba, pero tampoco podía ignorar aquel día. Algo dentro de él necesitaba ver, con sus propios ojos, que la historia que habían vivido, por más hermosa que fuera, había llegado, de verdad, a su fin. Vestía un traje gris claro, discreto, y unos zapatos ya gastados por el tiempo. En sus manos, una flor blanca, solo una, no para entregarla, sino para recordar que el amor, cuando es real, nunca muere, solo se transforma. Había llegado antes que los invitados. Se sentó en un banco de plaza, justo frente a la entrada lateral de la capilla. Observó los preparativos, las llegadas, las sonrisas discretas de Clara, las miradas nerviosas de Teo, y no apartó la vista ni un solo instante. Era doloroso, pero también necesario, como cerrar un libro que amaste leer, aunque el final no sea el que hubieras deseado. Cuando Clara entró en la iglesia, Rafael contuvo la respiración, no porque quisiera estar en el lugar de Teo, sino porque, por fin, entendió lo que Teo había sentido al hablar de ella. Había algo en esa mujer que calmaba el mundo a su alrededor. Durante toda la ceremonia, Rafael permaneció inmóvil. No lloraba, pero sus ojos estaban enrojecidos, y cuando sonaron las campanas, anunciando la nueva unión, simplemente sonrió. Una sonrisa triste, madura y profundamente liberadora. Pocos notaron su presencia, pero Clara, sí. Al salir de la iglesia, de la mano con Teo, su mirada se cruzó con la de él. Por un instante, ambos se reconocieron. Dos desconocidos que compartían en silencio el mismo amor por un mismo hombre. Rafael hizo un leve gesto con la cabeza. Clara le devolvió una sonrisa corta y sincera. Luego, él se levantó, dejó la flor blanca sobre el banco de piedra donde había esperado y se marchó, sin prisa, sin culpa, sin rencor. Mientras caminaba por las calles tranquilas de aquel pueblo, Rafael sintió que el peso de la despedida se transformaba en algo más ligero. Gratitud, por haber vivido un amor tan grande, por haber sido hogar, por haber dejado ir a Teo, incluso con el corazón en carne viva, porque al final, amar de verdad nunca fue tener, sino permitir. Y con ese paso silencioso por la calle de piedras, Rafael cerraba un capítulo de su propia vida. Un capítulo que dolió terminar, pero que, paradójicamente, dejó espacio para volver a empezar. La casa era sencilla, de madera clara, con ventanas grandes orientadas al atardecer y cortinas blancas que bailaban con el viento de la tarde. Alrededor, el aroma de lavanda silvestre, el sonido de grillos y un camino de tierra que parecía conducir no a un lugar, sino a otro tiempo. Allí, entre el silencio y la naturaleza, Teo y Clara comenzaban de nuevo. No era una vida de lujo. No había autos importados ni agendas llenas. Los días empezaban con pan caliente hecho al horno de leña por doña Neusa, café colado a mano y Clara descalza en la galería leyendo cartas de alumnos que la extrañaban. Teo sembraba, Teo escribía, Teo leía y por primera vez, Teo respiraba de verdad. A veces caminaban de la mano hasta el pueblo para comprar frutas. Se detenían a conversar con vecinos, reían con los niños, ofrecían ayuda. Poco a poco, aquel hombre que antes era portada de revistas de negocios se convirtió simplemente en el Teo de Clara.
Y le gustaba eso. Se sentía orgulloso de eso. Era como si, por fin, lo hubieran sacado de un vitral donde siempre fue admirado, pero nunca tocado. Por las noches, hacían cenas sencillas, con luces tenues y música antigua de fondo. Hablaban de todo, del pasado, del futuro, de lo difícil que fue llegar hasta allí. Reían de las contradicciones, lloraban al recordar a Rafael y abrazaban las heridas que aún quedaban, porque sabían que la verdadera paz no es la ausencia de dolor, es aprender a convivir con él. Un domingo, mientras pintaban juntos el muro del jardín con frases de libros que amaban, Clara miró a Teo y le preguntó, ¿extrañas aquella vida? Él respondió sin dudar, extraño a quien era cuando aún no sabía lo que era el amor de verdad. Y hoy, ya lo sé. Ella sonrió, lo jaló de la camisa y lo besó con la ligereza de quien ya no necesita demostrar nada, y allí, entre pinceles manchados y manos entrelazadas, sabían que no necesitaban mucho, solo se necesitaban el uno al otro, y espacio para seguir creciendo. A lo lejos, el cielo teñía el mundo con tonos de naranja y lila, y el camino de tierra, siempre ahí, parecía prometer que lo simple, cuando se vive con verdad, se vuelve eterno. Habían pasado años desde el día en que Teo Santoro dijo sí ante el altar de una iglesia modesta con vitrales teñidos por la luz del sol. El mundo allá afuera seguía girando con prisa, pero él había aprendido a vivir en el tiempo del alma, un tiempo sin relojes, sin titulares, sin obligaciones que hieren, un tiempo donde el amor existe como es, imperfecto, improbable, pero completo. Clara ahora dirigía un proyecto de educación artística para niños en situación de vulnerabilidad. Pintaba murales en pueblos olvidados. Enseñaba color donde antes solo había cemento. Theo, por su parte, convirtió su experiencia en charlas sobre elecciones, identidad y libertad. No como un gurú, ni como un mártir, sino como un hombre que se atrevió a romper sus propias certezas para vivir lo que era real. Rafael siguió su camino. Años después, se casó con un enfermero con quien compartía guardias en silencio. Mantuvo con Teo una amistad discreta, correos en fechas importantes, deseos sinceros de felicidad, porque la vida, cuando se vive con verdad, no crea enemigos, crea historias que se transforman. Una tarde, ya con algunas canas, Teo caminaba por el camino de tierra junto a Clara, ahora embarazada de su primer hijo, los dos en silencio, como si cada paso en ese sendero fuera una forma de agradecer. Al fondo, el sonido de los árboles, de las cigarras y de la vida que sigue, incluso cuando uno cree que se ha detenido. Él la miró, y ella le devolvió la mirada. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo presencia. ¿Todavía crees que todo esto fue un error?, preguntó Clara, con esa sonrisa que siempre lograba desarmarlo. Si lo fue, me alegra que hayamos tenido el valor de equivocarnos, respondió él, porque de todos los caminos que podía haber elegido, el tuyo fue el único que me trajo de vuelta a mí mismo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y allí, entre el polvo del camino y el cielo dorado, su amor lo decía todo, sin necesidad de palabras, porque al final, el amor verdadero no sigue reglas, no cabe en definiciones, no se mide con lógica, simplemente existe, y quien tiene el valor de vivirlo, encuentra no solo al otro, sino a sí mismo.